Estás en sintonía de Patria Querida Noticias, Noticias de El Salvador, con Eli Cruz. Política. Bueno, para muchos el término política o político es un término que simple y sencillamente se define como robo, estafa, mentiras, promesas sin cumplir y tantas cosas negativas que la gente es lo que menos quiere escuchar. Ahora bien, cuando nosotros definimos el término, dice que es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. En el mundo en la actualidad miramos cómo estas actividades de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos de una nación o una sociedad afectan de una manera negativa, lamentablemente. Vemos pobreza, inestabilidad social, inestabilidad económica, pobreza académica y tantas cosas que afectan a nuestras sociedades. Esto no es un asunto solamente de países latinoamericanos, sino que también se da en países muy desarrollados, potencias como Estados Unidos y países en Europa. A lo largo del mundo, esto es algo muy común. El día de hoy estaremos hablando acerca de un político que se sale completamente de esos patrones de política definidos. Y nos referimos a el fenómeno Nayib Bukele, presidente de El Salvador. En la actualidad es difícil definir realmente lo que es un buen político porque en realidad la política se ha tergiversado tanto a tal grado que el político tiene la tendencia a inclinarse a lo que es el robo, a la estafa, a darse lujos. En realidad un político debería ser un servidor público, y es un servidor público de hecho, y que tiene que velar por el bienestar de una nación, de un país, de una ciudad, de un pueblo. Ahora bien, lo que hemos visto a lo largo de la historia, especialmente en nuestro querido El Salvador, es que los políticos se han aprovechado del sistema, han robado dinero, se han enriquecido ilícitamente y lo que menos han hecho es ayudar a la población. Ese no es el caso de Nayib Bukele, un millennial, como le llaman. Algunos le dicen el dictador más cool que existe. Ahora, su caso es muy particular. Cuando nosotros miramos las acciones de un político reflejadas en lo que es el trato con la población, el trato a la infraestructura, cuando miramos los resultados de un plan completo de trabajo de un político que se desarrolla en el territorio, no simple y sencillamente en un papel, no simple y sencillamente definido en una maqueta, sino cuando se lleva a la realidad, porque de hecho muchos políticos en nuestro país han presentado proyectos de reconstrucción de infraestructura en un territorio determinado en nuestro país. Sin embargo, lo único y último a lo que se ha llegado es a poner la primera piedra. De ahí en adelante, eso es todo lo que se ha hecho. No se ha visto resultados, no se ha alcanzado a mirar realmente el fin de un proyecto o el proyecto completo que anteriormente se había presentado. En la actualidad, con este político que ha sido catalogado el político mejor evaluado en el mundo entero. Escuchemos a Óscar Picardo. Entonces la gente tiene una conexión emocional con el presidente, ha visto un cambio, ha visto acciones, ha visto muchos elementos simbólicos que refuerzan esa conexión emocional y que tú le podés presentar reportajes del Faro, de Factum, del Diario de Hoy, de La Prensa, de TCS, y eso no cala. Ahora la cosa es diferente. El pueblo lo reconoce, el pueblo lo mira, el pueblo ve el resultado, la gente misma lo apoya, no por simpático que sea, no porque tenga carisma, no porque se vista bien, no porque hable bonito, sino porque lleva las cosas del papel a la acción, de la maqueta a la realidad, del boceto a la infraestructura real en el territorio. Y eso marca una gran diferencia. Y cuando digo una gran diferencia me refiero a los políticos anteriores a él.
Por años nuestra nación ha sido bombardeada por políticos que han hecho promesas y nunca las han cumplido. Ese es el patrón que hemos visto por décadas en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. En Estados Unidos lo podemos mirar, en Europa, en Asia, en África. Todo es el mismo patrón. El político ha sido etiquetado, lamentablemente, por sus acciones, y no hay manera de cómo quitarle esa etiqueta hasta que realmente tomen control consciente del asunto, como lo ha hecho Nayib Bukele en nuestro país, El Salvador. Y sumando a todo esto el hecho de que muchas personas en otros países, en otras nacionalidades, piden que Bukele sea el presidente de ellos también y que haga los cambios en ese país de lo que Bukele está implementando en El Salvador. Cómo mejorar el sistema de salud, el sistema de seguridad, la política del combate contra las maras, el crimen que ha reducido a un porcentaje increíble en nuestro territorio nacional, y así sucesivamente. La gente busca ese tipo de ayuda. Ahora, difícilmente es encontrar una persona que se parezca a Bukele. Hay quienes han querido tomar ese ejemplo, pero en la realidad no encaja porque no es algo genuino. Muchos han querido adoptar esas frases muy comunes que Bukele ha dicho, otros han querido adoptar lo que es el plan control territorial. Sin embargo, lo hacen de una manera política, o sea, quieren hacerle ver a la gente que realmente están trabajando para ellos, cuando en el fondo siempre hay intereses de por medio. Bukele lo ha hecho y lo creo, yo personalmente creo que lo seguirá haciendo sin la malicia de muchos políticos, porque él tiene ganado prácticamente a un pueblo completo, a toda una nación. ¿A base de qué? No a base de promesas. Y bueno, si han sido promesas cumplidas hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué razón Bukele actúa de la manera que actúa? ¿Por qué razón Bukele ha tomado el control serio de un país? ¿Qué persigue Bukele al hacer esto? Esas son las preguntas que se hacen los medios de comunicación opositores al gobierno salvadoreño. Siempre están pensando como pensaría un político en la actualidad, o como un político tradicional lo haría. O sea, está haciendo esto porque va detrás de aquello. Está construyendo aquí porque quiere lograr esto a cambio. Pero en sí, lo que el pueblo salvadoreño mira es un político que desinteresadamente está haciendo las cosas bien para su pueblo. Un político que ama a su nación. Un político que, basado en toda aquella preparación que recibió de su padre, y no me refiero a preparación académica porque es un simple bachiller, pero un simple bachiller que está dando cátedra de cómo las cosas se deben hacer a aquellos que se creen eminencias académicas. Y bueno, ¿qué resultados ha obtenido? Yo creo que las palabras salen sobrando. Ahora tenemos control de los territorios. Ahora el ejército y la policía controlan los territorios que antes eran controlados por las maras. Ahora el país está en niveles económicos nunca antes visto. Casi está saldada la deuda externa que El Salvador tenía. ¿Cuándo en la historia de nuestra nación se pudo haber imaginado el pueblo salvadoreño que eso sucedería? Siempre se nos ha vendido la mentira de que somos pobres, que seguiremos siendo pobres y que pobres vamos a morir. Pero Bukele parece que ha dado un giro completo de 180 grados al asunto. Y ahora la cosa es, El Salvador puede ser un referente, un ejemplo para otras naciones. El Salvador vuelve a ser ejemplo de cómo salvar vidas, ahora en el combate contra el crimen. El ministro Villatoro fue invitado a New York para exponer las estrategias de seguridad del presidente Bukele en la guerra contra las pandillas.
ministro se reunió con el sheriff de Suffolk y el jefe de la policía de Long Island para mostrarles cómo se capturan pandilleros en El Salvador, con el plan Control Territorial y el régimen de excepción. En Long Island operan diferentes pandillas. Una de las más grandes es la MS. El jefe de policía dijo que de nada le servía atrapar asesinos y violadores si el sistema judicial los favorecía para que salieran de la cárcel en poco tiempo. El ministro Villatoro explicó entonces las reformas que el gobierno propuso y la Asamblea aprobó para que los 3 órganos del Estado trabajen de forma articulada en la guerra contra las pandillas. El éxito sin precedentes en seguridad hace que El Salvador ahora sea un referente internacional en el combate al terrorismo. Haciendo de esto un análisis general de lo que es la política en El Salvador, quería compartirles esto y espero que le den like a este video, que lo compartan con otros, porque el fenómeno Bukele apenas empieza. Gracias por sintonizar. Esto es Patria Querida Noticias.